Bien, bueno, vamos a hablar primero que nada de la fuente de energía. ¿Por qué empezamos por esto? Porque básicamente todo equipo electrónico, por más que sea portátil, necesita tener una fuente de energía. Esta fuente es la que se encarga de proporcionar toda la alimentación para que los componentes pasivos, como lo activo, puedan funcionar y cumplir la función para la cual fue diseñado, ¿sí? Entonces, hablando de las fuentes, muchas veces cuando uno va a comprar una fuente, hablemos en general. Por ejemplo, si compramos una fuente para una computadora, para una portátil o una fuente para un televisor, en fin, cualquier equipo electrónico que necesite una fuente, ya sea interna o externa, tienen ciertas características. Esto va a hacer que ese producto que ustedes están eligiendo puede ser que sea más económico o más caro. Esto se debe a que toda fuente de energía tiene características adicionales. Por ejemplo, muchas veces uno no le presta atención, pero suelen tener las siguientes siglas. La que puse en color amarillo, van a ver que son siglas que al lado le puse su significado. Obviamente está en su idioma nativo, que es inglés, y le puse la traducción para que ustedes entiendan a qué se refiere cada uno de estos. Nosotros cuando vayamos revisando fuentes, si tenemos la posibilidad de hacerlo, yo más adelante les voy a mostrar cómo medir una fuente, haciendo práctica del tester, pero por ahora vamos por la parte teórica. Bien. Hay fuentes que van a tener alguna de estas iniciales, hay fuentes que pueden tener todas las iniciales que ustedes están viendo, y obviamente al tener todas estas protecciones, significa que la fuente va a ser un producto de calidad. Por lo tanto, eso se ve reflejado en el costo que tiene la misma. Bien. Bueno, aprovechen y hagan una captura de pantalla para que lo tengan. De todos modos, esto después lo voy a estar compartiendo en el Classroom, ahí con el contenido de la clase, para que ustedes, bueno, lo vayan leyendo. Además, si tienen alguna fuente de computadoras y esté en la categoría gaming o uso profesional, van a ver que es más seguro que las fuentes tengan alguna de estas iniciales en la etiqueta. Siempre está debajo del modelo de la fuente, lo van a encontrar. También si hablamos de las fuentes externas que usan los cargadores de las notebooks, suelen tener también alguna de estas abreviaciones. En caso de que no la tengan, ustedes ya están por sabido que en algún momento cuando falle la energía eléctrica, estas son las primeras fuentes que suelen dañarse cuando no tienen ninguna de estas especificaciones. Bien, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigamos. Vamos a ver cómo está compuesta una fuente. Para eso vamos a hacerlo de forma lo que se denomina técnicamente en diagrama en bloque. Es decir, que vamos a poner la etapa que tiene y más adelante, cuando entremos un poco más a fondo en esto, vamos a ir viendo qué es cada parte en sí y qué componentes eh, se agrupan para cumplir esa función. Bueno, ahí tenemos la etapa de una fuente, lo que se conoce como diagrama en bloque. Se llaman bloques porque cada bloque te especifica a grandes rasgos cuál es el componente más importante de esa zona. Por ahora, para ustedes, esa simbología es desconocida. La idea es que ustedes, a medida que vayan avanzando en el curso, ustedes vayan identificando y reconociendo cada uno de esos símbolos y vayan entendiendo a lo largo de todo esto qué función específicamente cumple. Una vez que nosotros esto lo tengamos bien en claro, van a poder, si se quieren dedicar a reparar, van a entender un poco mejor cómo nosotros empezamos a buscar las fallas. Porque, como les decía anteriormente, todo equipo electrónico necesita una fuente. Y por lo tanto, las fuentes cumplen el mismo diagrama en bloque. Si bien las fuentes que son más elaboradas, que tienen más tecnología interna, van a tener más componentes. Pero básicamente eso ayuda a que cumpla con todas las especificaciones técnicas que vimos anteriormente con las iniciales. Bueno, vamos por el principio. Tenemos la primera etapa que se llama de transformación. Transformación, ese símbolo que ustedes ven ahí, representa lo que es un transformador. Que básicamente, ¿qué hace este transformador? Recibe la energía que tenemos de la pared del tomacorriente, que es denominada, como vimos en las primeras clases, energía o tensión alterna. Se llama alterna porque
esta va cambiando de positivo a negativo una X cantidad de veces por segundo. En nuestro país son 50 veces por segundo y en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que básicamente el voltaje es la mitad, pero esa sinusoide, ¿sí?, es de 60 veces por segundo y en nuestro país 50 veces por segundo. Lo que hace el transformador es recibir esa señal tal cual es y el transformador puede tanto elevar esa señal como disminuirla o básicamente hacer que sea igual del otro lado, porque el transformador, como todo equipo electrónico, tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, en este caso de nosotros ser electrónicos, siempre vamos a estar enfrente de transformadores reductores. ¿Qué quiere decir? Recibimos 220 y lo reducimos a un valor muy bajo. Puede ser generalmente si nos dedicamos a reparar computadoras, celulares, estamos hablando de un valor aproximadamente de entre 3 a 6 volt. Cuando nos dedicamos a televisores, puede rondar ese valor entre 12 y 32 volt. Y ya cuando hablamos de equipos de audio, este valores pueden rondar un poco más arriba, desde los 3 hasta los 36 o 54 volt, dependiendo, cuando hablamos de audio, dependiendo qué tipo de potencia entregue. Si es un volumen muy alto, por decirlo así, para que se entienda, obviamente va a manejar más valores más altos. Bien, entonces eso hace la etapa de transformación, recibir la señal alterna y reducirla en nuestro caso. En algunos casos, por ejemplo, haciendo un poco de de historia, por decirlo así, los televisores de tubo rayo catódico, los TRC, que son de los viejos, eso tenían un transformador elevador, que técnicamente se lo conocía como flyback. Si alguna vez tuvieron uno de esos televisores y el televisor dejó de encender por alguna razón, es más probable que el técnico le haya dicho que el flyback está fallando. Bueno, ese es un transformador de muy alta tensión. Para que tengan una idea, el flyback de un televisor de 14 pulgadas aproximadamente en su salida entregaba entre 20.000 a 30.000 kilovolt. Bien, es un valor muy alto. Es el equivalente a un pequeño chispazo de un rayo, ¿sí?, de que cae del cielo. Bueno, eso no los va a liquidar, pero sí le va a dejar una marca importante en el cuerpo, ya sea en donde le llegue a agarrar, digamos, el flyback, ¿sí? Por eso era muy peligroso dejar un televisor destapado y encendido, porque un chico puede tocarlo y, bueno, obviamente no va a sufrir, digamos, pérdida de vida, pero sí se puede quemar la mano y, bueno, algo le puede afectar en su salud. Bien. Bueno, después de la etapa de reducción, en este caso, tenemos lo que se conoce que ese símbolo representa un diodo. Lo que hace el diodo es básicamente convertir esa señal en algo un poco más sencillo. Solamente deja pasar la parte positiva. Ya sabemos que la alterna tiene un valor positivo y negativo. Bueno, ese componente deja pasar solamente la parte positiva. Por eso se llama de rectificación. Ese componente diodo, más adelante vamos a verlo y vamos a ver cómo se los mide, cómo se los compran, cómo se los reemplazan y todo lo que uno necesita saber al momento de querer dedicarse a la reparación. Bueno, entonces la rectificación sería el segundo paso de una vez que nosotros recibimos la energía. A ver qué dice el chat. Ahora leo lo que han escrito. Ah, bien. Buenas noches, Hernán. Hablando también. Bueno, seguida la etapa de rectificación, encontramos ese símbolo que ustedes ven, representa lo que es un capacitor o un filtro, que se conoce como la etapa de filtración. ¿Qué es lo que hace? Cuando esa sinusoide solamente se toman los valores positivos entre
digamos, entre montañita y montañita, porque eso es lo que nos muestra la gráfica, hay un espacio vacío. Lo que hace el capacitor, para que se entienda de forma resumida, es acumular energía y liberarla. Dependiendo del valor de este, puede ser que esa descarga de energía sea más larga o más corta. ¿Sí? Entonces, lo que se encarga el capacitor es que cuando llega al valor máximo del positivo, el capacitor se llena. Y luego con el tiempo se va descargando. Eso produce que esos huecos que hay entre seno y seno se vaya cubriendo. Obviamente no llega a cubrirlo de todo. Siempre queda una porción por volver a cubrir. Entonces, si lo vemos en la gráfica, es algo similar a lo que se conoce como diente de cierre. Bien, entonces, hasta ahí estamos tratando de convertir la tensión alterna en tensión casi continua. No es continua pura, pero el objetivo es llegar a lo mejor posible. Bien, entonces etapa de filtración hace eso, tratar de convertir esos picos a reducirlos. Por último, tenemos la etapa de regulación. Esta etapa se encarga de convertirla prácticamente en continua. Con la ayuda de componentes asociados entre sí, hacen que esa tensión tenga un valor fijo y constante. ¿Qué significa? Que puede ser que te entregue 5, 3 volt, 9 volt, 12 volt y todos los valores que yo le había comentado anteriormente. Ya sea que nos dediquemos a los celulares, a las notebooks, a equipos de audio, en fin. Bien, entonces esa es así, para que se entienda cómo está formada una fuente de energía. Más adelante vamos a ver ejemplos un poco más concretos de cada una de las etapas y esto a nosotros nos va a ayudar a entender cuando queramos reparar un equipo que no enciende. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Buenas noches, Elda. Creo que es tu nombre o- o no sé. Bueno, de todos modos, viste que tenemos las clases grabadas. Estaría bueno que las veas. Y duda que tenga, bueno, las consultes. Ya sea dejar tu duda ahí en el Classroom o bien en el próximo encuentro. Sí, de todos modos, bueno, ya le voy a estar mandando actividades, cuestionarios, y en esos cuestionarios, generalmente, bueno, se hace pregunta, ustedes responden, y cuando responden mal, generalmente en parte de las respuestas incorrectas, te sugiere ver un video. ¿Sí? Esos videos son relacionados con el tema en que eh, no lo entendiste. Sí, son videos que yo los armo, que los hago y bueno, los voy compartiendo para que ustedes, si quieren resolver rápidamente su duda por qué fallaron, bueno, entonces ven el video y básicamente le explica el por qué. Bien, entonces si no tienen que estar esperando una semana para volver a consultarme. En caso de que, bueno, yo sí los entiendo que trabajan, tienen otras obligaciones, bueno, pueden preguntarme a la clase siguiente, ¿sí? Así que bueno, bien, Elda. Bueno, sigamos con esto. Bueno, el primer componente que nosotros tenemos que revisar de forma visual y después de forma haciendo mediciones es el famoso fusible. A ver qué dice el chat. Ah, por favor, Elda, para eso estoy. Bien. Bueno, el fusible es uno de los componentes que nosotros tenemos que revisar. Yo creo que alguna vez en nuestra vida, ¿sí? Hemos llevado un equipo a reparar. Y cuando le hemos preguntado al técnico, y bueno, ¿qué tenía? Y te dice el fusible, y cuando te dice, bueno, ¿cuánto le debo? Y te dice, qué sé yo, pongamos, y son $15. Y uno se quiere agarrar la cabeza porque te dice, pero no será mucho por cambiar el fusible. Bueno, hoy van a entender por qué ese técnico te cobra lo que te cobra por cambiarte el fusible. Ustedes hoy se van a ir con esa idea de saber si era justo o no era justo ese cobro, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esto. Nosotros como futuros reparadores, si en el caso de ustedes, digamos, no es que se dediquen a reparar, pero si está entre sus posibilidades, porque le gusta, le apasiona esto y puede recibir alguna retribución a cambio,
pueden aprovecharla, ¿sí? Entonces, lo primero que revisamos nosotros cuando el cliente nos dice, tengo un equipo que no enciende. Lo primero que hacemos nosotros, uno de los primeros pasos, no digo que es el primero, es revisar el fusible. Después vamos a ver cuáles son los pasos previos al fusible, porque antes del fusible hay otras cosas que nosotros tenemos que revisar antes de abrir el equipo. La ventaja que tienen hoy los equipos, que al ser como prácticamente computadoras, y toda computadora tiene partes fundamentales. Una de las partes más importantes o importantes es que tiene un software y un hardware. Pero para nosotros existe una tercera parte, que esto lo tiene que saber tanto un electrónico como un reparador de computadoras a nivel electrónico, que es el firmware. El firmware es el punto medio entre los dos, ¿sí? Después más adelante vamos a hablar del firmware y nosotros cómo diagnosticamos. Yo le soy sincero, estos últimos 15 años aproximadamente, todos los problemas que me llegaron generalmente fueron problemas de firmware. Pero con esto no le quiero decir que si le llega un televisor que encienda, tocan el firmware. No, nosotros utilizamos métodos, técnicas para ver qué es el firmware, para descartar todos los otros pasos que debemos hacer. Los técnicos de la vieja escuela, por decirlo así, que yo soy también de la vieja escuela, pero bueno, decidí cambiar y todo eso, bueno, actualizarme y bueno, aplico métodos de la vieja escuela dependiendo del problema que tenga y también los métodos de la nueva escuela, que es el firmware. Pero para saber si es el firmware, nosotros tenemos que primero hacer unas mediciones, unos chequeos y en base a esos resultados recién tocamos el firmware. Esto es algo similar, cuando yo le cuento esto a los chicos, ya todos quieren reparar por firmware. No siempre es así. Es como un ejemplo que le pongo en reparación de PC también los chicos, muchas veces cuando van a preguntarle a un técnico de que su computadora anda lenta, esto que el otro, le suelen dar consejos como por ejemplo, no hay que formatearla, hay que ponerle más memoria RAM, hay que ponerle SSD, y muchas veces no ese es el problema, no es o bien no es la solución a ese problema. ¿Sí? Nosotros tenemos que diagnosticar el equipo y en base a eso podemos dar una respuesta certera. Pero hoy por hoy la gente está tan desesperada por saber cuál es el problema que la primer voz que escucha es la que ellos creen que es lo mejor. Entonces nosotros siempre, ¿cómo sería un buen médico y un mal médico? Supongamos en el caso de que usted le dicen, doctor, me duele el estómago. Si el doctor te dice, toma, tómate esta pastillita cada 4 horas, eso sería un mal médico. Al igual que decir que ser un mal técnico sería decir, mi computadora no enciende, hay que formatearla. ¿Sería un mal técnico? Sí, sería un mal profesional, porque nosotros, para dar un diagnóstico, tenemos que revisar al paciente. En el caso de un doctor, es una persona. En el caso de los técnicos, es el equipo en sí. Diagnosticarlo y en base a eso, nosotros podemos recetar o aconsejar. En el caso de nosotros, es aconsejar, ¿sí? Es la frase que van a escuchar en algún momento, los consejos son gratis, las soluciones no. Y eso es lo que mucho busca hoy por hoy la gente, buscan las soluciones, no los consejos, ¿sí? Yo generalmente cuando me preguntan, tengo una computadora que anda lenta, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, bueno, el consejo que te doy es que te lo vea un profesional, ¿sí? No es odioso decir eso, pero es lo correcto. Pero muchas veces la gente por desesperación lo toma como mal y te viene diciendo, nada, que el técnico no es odioso, no es bueno porque no, capaz que vos le podés decir algo y el cliente por querer hacerlo él, ¿sí? Lo hace y lo echa a perder, ¿sí? Acá donde viene los famosos técnicos, como yo digo, los famosos técnicos de la escuela de YouTube. ¿Por qué digo de la escuela de YouTube? Porque generalmente a veces se pueden ver videos tutoriales en internet, encuentran la solución a su problema, arreglan dos o tres equipos de la casa y después ya ponen su taller. Y cuando les llegan problemas reales, en donde no hay ningún video, que se han puesto a ver varios videos, han toqueteado muchas cosas dentro del equipo y cuando ya no encuentran ningún video, lamentable el equipo cuando llega a manos profesionales, hace los diagnósticos que tienen que hacer, básicamente ya no tiene arreglo ese equipo, que han tocado cosas que no se debían, ¿sí? Entonces nosotros, todo esto lo que ustedes van a ir conociendo, van a entender por qué un técnico a veces te cobra lo que te cobra, ¿sí? Y el fusible es uno de esos. Nosotros cuando hablamos del fusible,
¿sí? Que es uno de los componentes más importantes a la hora de proteger nuestro equipo, ¿sí? Su funcionamiento principal es dañarse cuando algo funciona mal dentro del equipo. Es el primer componente que se sacrifica de todos los componentes electrónicos, porque él fue diseñado y creado para eso, porque evita que las cosas más importantes o más caras se dañen. ¿Bien? Entonces, esto, vamos a ver cómo funciona, porque él también tiene unos ayudantes que le van a ayudar que su vida se acabe. Esto en el buen sentido, ¿no? No quiero decir que en el mal sentido, ¿no? Porque hay componentes que hacen que él diga, bueno, es tu hora y listo. ¿Bien? Ahora, en esa imagen ustedes van a ver diferentes tipos de fusibles que vamos a emplear en nuestra área y les puse algunos ejemplos que, por ejemplo, abajo al centro van a ver que hay uno que es el que usan los automóviles, los camiones y las motos, es conocido como muela. Después tenemos el que está al lado que dice Siemens, ese es un ya de los viejos que ya no se utilizan, ese es un fusible, bien, un fusible tipo fusil, tipo cartucho. Y después tenemos el último, que es que tiene letras negras y fondo blanco, esos son cerámicos. Y los fusiles que ustedes ven ahí que tienen transparencia en su parte interna, van a ver que todos tienen diferentes formas en su parte interna. Bien. Ahora en la captura ya le cuento qué significa todo eso. Ahora, ¿cuáles son las fallas más comunes en los fusiles? Vamos a hablar, esto, lo que yo le voy a mostrar ahora, es algo hecho en base a la experiencia que uno tiene en el taller, en la mesa de trabajo, cuando te comienzan a llegar equipos. A ver, hay una pregunta. Buenas noches, Patricia. Bien, fallas comunes. Vamos a ver en qué estado se encuentra el fusible, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo un fusible, ahí tenemos otro y ahí tenemos otro. Son tres formas que podemos llegar a encontrar el fusible cuando abrimos o cuando el cliente nos dice, no sé, estaba viendo televisión y se apagó de la nada. O estaba usando mi computadora y se apagó de la nada, ¿sí? Es importante, uno de los pasos más importantes al momento de reparar es hablar con el cliente, preguntarle qué pasó. Después yo le comparto mis tips que yo suelo aplicar psicológicamente, por decirlo así, para que ellos digan la verdad, ¿sí? Pero nosotros al principio tenemos que ganarnos la confianza de los futuros clientes, ¿sí? Entonces, los clientes te pueden decir la verdad o te pueden mentir, ¿sí? Ahí es donde yo le comparto cómo sacarle la verdad, ¿sí? Eso más adelante les voy a contar. Pero lo importante es que nosotros cuando abrimos el equipo, ¿sí? Porque es necesario abrir el equipo, a veces no es necesario, pero en este caso, si el equipo explotó o salió humo, bueno, tenemos que abrirlo, ¿bien? Entonces, vamos al primer caso. El fusible, ¿sí? No presenta ninguna falla. Nosotros abrimos, vemos que el fusible tiene, la parte interna tiene un pequeño hilito. Eso se llama filamento. El filamento, como vieron en la gráfica anterior, no todos son iguales. Ya le voy a contar por qué no son iguales. En este caso, la falla estaría normal el fusible. Quiere decir que el fusible no fue afectado. Si bien es el fusible el primero que tiene que ser afectado ante una posible falla. Vamos al caso 2, el segundo caso, que después también vamos a ver el tema de la solución. Pero ya que estamos, vamos al primero. En el caso del primero no presenta ninguna falla, por lo tanto, deberíamos verificar si el fusible que está colocado es el correcto o no. ¿Sí? Porque nosotros en los fusibles tenemos dos datos importantes que tener en cuenta. Bien, que es el voltaje, qué voltaje de trabajo soporta y qué corriente soporta. Son dos parámetros que tenemos que tenerlo muy bien en claro, porque puede ser que el equipo ya haya sido revisado por otro técnico. Más allá de que sea un técnico con experiencia o sin experiencia, no sabemos qué es lo que hizo. Entonces nosotros tenemos que ser en este caso
parte de nuestra profesión es ser desconfiado. Desconfiado del técnico que anteriormente lo vio, porque puede haber sido un técnico o puede haber sido el mismo usuario que metió mano porque vio un video en YouTube y quiso hacer los pasos que dice el youtuber y no solucionó nada y siguió con lo mismo. Pero hay que ver si siguió buenos pasos o simplemente siguió malos pasos. Bien, vamos al caso 2. En el caso 2 vemos que el filamento se partió a la mitad. Obviamente esto va a hacer que el equipo no encienda. ¿Cuál será la solución? Bueno, buscar el mismo, ¿sí? Siempre respetando lo que dice en voltaje y en corriente. Siempre respetemos eso. Eso es ley. Bien. Y el último caso, el fusible, como usted lo ven, está todo quemado, ¿sí? Nosotros vemos que el fusible está en ese estado, no debo cambiarlo, porque una persona inexperta lo primero que va a hacer es, se quemó el fusible. En el caso uno podemos cambiarlo, pero, perdón, en el caso 2 podemos cambiarlo, pero en el caso 3 es algo más complicado. Porque si ustedes ponen exactamente el mismo fusible, cuando lo pongan, enchufen al toma corriente, va a volver a explotar, ¿sí? Una cosa es que el fusible explote y otra cosa es que el filamento se parta. Son dos situaciones diferentes, no son iguales. Entonces, solución en ese caso cuando el fusible explota y deberíamos revisar otros componentes más allá del fusible, que generalmente siempre está provocado por la etapa de entrada. Ya vamos a ver después cuál es la etapa de entrada. Pero esto es lo primero que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo está el fusible dañado? Bien, bueno, copien lo que están viendo o hagan una captura de pantalla. Causas. Veamos cuáles son las causas de todo esto. En el primer caso, sabemos que está todo normal, pero puede pasar que nos encontremos con un fusible que está normal, pero el televisor sigue sin funcionar. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, por experiencia, como les decía, hay usuarios que suelen meter mano, por decirlo así vulgarmente, y ponen en fusible, el primero que encuentran lo sacan de otro aparato, lo sacan, mira, el mismo tamaño, y lo colocan. Pueden poner un valor mucho más grande del que te pide el equipo, y cuando vos enchufás, el fusible obviamente va a soportar ese problema, pero va a dañar otro componente más sensible y muchas veces más caro. Entonces, la persona metió la pata y lo tapó y dijo, a lo mejor se lo lleva un técnico, no sé qué hice. Entonces, para nosotros sigue normal y tenemos que comenzar a analizar. Tenemos que agarrar lo que se llama el manual, que podemos hablar de los manuales que tenemos que manejar nosotros, y vemos que las especificaciones que te da el fabricante del equipo no coincide con el fusible que han puesto. Entonces acá han metido la mano mal, ¿sí? Entonces tenemos que primero ver qué se dañó y una vez que encontremos lo que está dañado, recién colocar el fusible que el fabricante te especifica. En el segundo caso, el fusible, ¿por qué se parte? Porque no estamos cumpliendo las condiciones que te pide el fabricante. Si el fabricante dice, tenés que poner un fusible de 230 amperes, perdón, 230 volt y 2 amperes, tenés que poner el que te dice. ¿Qué pasa si vos pones uno de valor más pequeño? Por ejemplo, 230 volt y le pones de 1 ampere. Obviamente el equipo se vuelve más sensible. Al mínimo fallo de corriente, el fusible se parte. ¿Sí? Se parte, se abre como vemos en la imagen. ¿Sí? Entonces tenemos que agarrar el manual y ver qué fusible te dice el fabricante. O, como en el caso anterior, vas a comprar un fusible, te dice, mira, tengo 230 volt, pero tengo de 5 amperes. Bueno, sí, dame lo mismo. Lo lleva, lo coloca y puedes dañar otra cosa. Bien. En el tercer caso, como les contaba, el fusible explota, literalmente explota internamente. Eso se debe a que algún componente de la parte de entrada esté en cortocircuito. Por eso es que explota. ¿Sí? No, no explota por querer explotar, no, porque hay algo más grave. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos hacer
¿sí? Una vez que ya manejemos bien el tema del tester, es revisar los componentes y si es necesario reemplazarlo. Vamos a revisar lo que se conoce como diodos, varistores, transistores, resistencias polarizadoras de los transistores, ¿sí? Que todo esto lo vamos a ir viendo más adelante y van a ir entendiendo, ¿sí? Cómo nosotros revisamos cada componente. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, copien esa parte, saquen una captura. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada. Bueno, avancemos. Bueno, vamos a ver los tipos de fusibles que podemos encontrar. Tenemos fusibles de los nuevos que se llaman fusibles SMD. ¿Cuáles son? Bueno, todos los que ven ahí en esa imagen son los fusibles que lleva una notebook, un celular, un televisor, algunos electrodomésticos como un microondas, una heladera. Bien, esos son de lo nuevo. Después tenemos fusibles que se los conocen como rápido y tenemos los que son ultra rápidos. Pueden tener esa forma o bien pueden tener esa otra forma. Y después tenemos fusibles que son todo lo opuesto, que son fusibles lentos, ¿bien? Que pueden tener esa forma o esas dos formas, ¿sí? ¿Qué les llama la atención entre los fusibles que ustedes ven? Saquemos de lado los SMD porque eso lo vamos a ver más adelante, pero les quise mostrar visualmente cómo lo podemos encontrar dentro de una placa actual. Pero vamos por los rápidos y ultra rápidos. ¿Qué notan de diferente? ¿O qué les llama la atención de lo que están viendo? Bien, algunos chicos no ven los filamentos, Elda dice las patitas. Sí, los terminales, esos son, generalmente valen lo que se llama un zócalo. No se los coloca, se queman, lo levanta y pone uno nuevo. Las placas chinas, los chinos con tal de abaratar costo, no le ponen zócalo, porque el zócalo representa para ellos un valor económico, que sería 0,15 centavo dólar, pero para ello hacer en masa esos 0,15 dólar de centavo representa, entonces lo sueldan directamente. Bien, pero como dice su compañero creo que era Fernando, es lo que tiene la parte interna. Si ustedes se fijan, todos los fusibles que son lentos tienen una forma, no es simplemente un filamento, un hilito fino como un cabello. Tienen formas diferentes, parecen resorte, uno que parece una S, otro que tiene ahí un puntito, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a cambiar un fusible, primero tengo que ver si es un fusible lento o rápido. Porque yo no puedo poner en un lugar de un rápido un lento, y tampoco hacerlo al revés, porque el equipo va a reaccionar de diferentes formas. En todo caso, podemos llegar al caso anterior, que se parta o que explote. ¿Se entiende por qué tenemos que conocer el tema de los fusibles? No todos son los mismos. Y acá es donde viene el error. Por eso que le decían que anteriormente, esto mucho no te dicen a veces en YouTube. Te dicen, bueno, si tu equipo no enciende, cambia el fusible y listo. Cobramos y listo. No es tan así. Te tienen que dar una explicación de por qué cambia el fusible y a cuál debo recurrir, si es rápido o lento. Nosotros, cuando utilizamos fusibles lentos, utilizamos fusibles lentos cuando el equipo consume mucha corriente al momento de trabajar. Un ejemplo que les puedo dar, los microondas, cuando trabajan, cuando nosotros encendemos el equipo, cuando comience su trabajo de cocción o lo que tenga que hacer, hay una millonésima de segundo que al arrancar el equipo consume muchísima corriente. Es algo que dura cuestiones de millonésima de segundo. Esos picos, ¿sí? Pueden durar, qué sé yo, pongamos un ejemplo, 0,3 millonésima de segundo, pero en algún momento puede durar 0,10. Entonces, estos fusibles lentos le tienen que dar un poquito de respiro, por decirlo así, para soportarlo. Entonces, recién se acomodan. Ahora, si ponemos un rápido, obviamente no le va a dar tiempo de respiro y se van a abrir enseguida.
¿sí? Entonces, cuando sean equipos que consumen mucha energía, tenemos que utilizar fusibles lentos, no, no rápidos. Los rápidos generalmente se utilizan más cuando son etapas de protección, porque la protección tiene que ser instantánea, no tiene que darle tiempo a que dañe otra cosa. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo por qué ese técnico a nosotros a veces nos cobró $15 por cambiar un fusible. Ya vamos entendiendo que cambiar un fusible, a pesar que parece fácil, hay cuestiones técnicas que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, sigamos. Bueno, aprovechen y hagan la captura. Bueno, hemos escuchado hablar alguna vez de los fusibles térmicos. Los fusibles térmicos son fusibles, como la palabra lo dice, reaccionan o se destruyen en base a la temperatura. Básicamente tienen la forma que ustedes ven en esa imagen, pueden tener alguna de esas formas. Ahora la pregunta es, ¿dónde los encuentro? Bueno, todo equipo que genera calor va a tener un fusible térmico. Ejemplo, hace poco hemos pasado el invierno y generalmente la mayoría ha utilizado los caloventores. Los caloventores tienen protección y una de las protecciones es fusible térmico. ¿Cuál es la función que tiene? Los fusibles, además de respetar voltaje y corriente, como les conté anteriormente, los otros, los normales, también tienen una protección con respecto a la temperatura. ¿Qué significa? Que si yo pongo un equipo, por ejemplo, los caloventores creo que tienen fusible de 180 grados, que muchas veces cuando nosotros nos excedemos en su uso, ¿sí? Llega un momento que va a pasar esos 180 grados y entonces digamos que está por llegar a 190, el fusible lo detecta y pum, se abre. ¿Por qué se abre o se daña el fusible? Porque evita que si llega a esa temperatura y no hay una protección, puede ser que el mismo plástico que sostiene al equipo en sí, se pueda llegar a derretir. Entonces es la función de por qué se le pone fusible térmico. Porque no solamente hay que cubrir el voltaje y la tensión, también hay que cubrir la temperatura. Bien, ya les muestro cómo nosotros leemos técnicamente un fusible térmico. Bueno, todo equipo electrónico tiene su simbología. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante, cuando empecemos a leer lo que se llaman los esquemáticos, que es la conexión entre componente y componente, dónde comienza uno, con quién se une, hacia dónde se va, con quién se conecta. Bueno, eso esquemático lo vamos a hacer más adelante, pero es importante que ustedes ya vayan teniendo, como yo digo, memoria visual, para que cuando vean alguno de esos símbolos digan, ah, es cierto que esto es un fusible. Y como ven, si bien la representación gráfica es casi similar, tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque todos los fusibles, como vimos anteriormente, no son iguales. Tenemos fusibles comunes, fusibles térmicos. Después les voy a mostrar otro tipo de fusibles para que ustedes vayan viendo. Capaz que en algún momento han abierto algún equipo por curiosidad, han visto un componente y ustedes dirán, pero ¿qué era esto? Y capaz que hoy puedan llegar a descubrir que era un fusible. O muchas veces el equipo no encendía y el problema estaba en el fusible. Bien, eso es como para salir de paso, pero muchas veces es bueno saberlo un poco más a fondo, el misterio del fusible, ¿sí? Como hoy ustedes están descubriendo que el fusible, si bien es un componente que se sacrifica ante un fallo, también tiene sus características importantes. Bien, bueno, hagan una captura. Bueno, a ver si hay preguntas. Nada, bien, sigamos. Bueno, característica. Vamos con el fusible común. Es lo primero que ustedes, yo creo que simple, los chicos a veces terminan reparando más electrodoméstico que cosa electrónica. Está bien, yo en el grupo que tengo la presencial, los chicos eh, básicamente han llevado más electrodoméstico que cosas electrónicas, pero bueno, es una forma de animarse, ¿sí? Porque el primer paso importante en esto es animarse a ver cómo yo me enfrento ante un problema, ¿sí? Entonces está bueno.
Después más adelante, bueno, tendrán más confianza y podrán ya abrir un televisor, una computadora. Bien, por eso, chicos, yo les digo, cuando esté yo con ustedes, aprovechen, cometan errores delante mío. Así yo les voy corrigiendo y les voy diciendo qué tener en cuenta y todo eso. Porque cuando estén solos y yo no esté ahí como para... Lo mío pasa acá. Ustedes cuando quieran hacer algo me digan, profe, quiero ver un equipo que me trajeron, me da una mano, agradecido. Lo que sí les voy a pedir que cuando quieran hacer eso, tengan disponible una cámara. Pueden utilizar la cámara del mismo celular, bien, y que tengan una buena iluminación y en lo posible ármense o fabríquense un pequeño soporte para el celular, cosa que ustedes tengan las manos libres, porque yo necesito que decirle, mover la cámara de la izquierda a la derecha, entonces si vos tenés que hacer mediciones y agarrar la cámara, no lo vas a poder hacer. Entonces vayan ideándose como un trípode para su celular. Bien. Eso sí o sí, yo voy a necesitar cuando ustedes quieran que yo le ayude desde aquí a ver cómo diagnosticamos un equipo. Bien, bueno, vamos con ese fusible. Ese es un fusible tubular, de lo más comunes que encontramos en el equipo. Veamos qué información encontramos serigrafiada ahí en la parte de los contactos. Si ustedes fijan ahí donde puse la flecha roja, ahí está marcando un valor. Dice un A. Eso es la corriente de trabajo. Quiere decir que ese fusible es de 1 amper. Bien. Del otro lado, ¿sí? Ahí donde marqué con la otra flecha, dice 25, pero es 250. Ese es el voltaje de trabajo. Son los dos valores importantes que yo tengo que tener en cuenta como primer medida. El tercer dato a tener en cuenta es el tamaño del fusible, el largo que tiene, porque vienen de 1 centímetro, vienen de 0,75, 1 centímetro, 1,5 centímetros, creo, y después de 2 centímetros. Bien, eso es el tamaño o el largo que tiene el fusible. Bien, entonces, eso tenemos que tener en cuenta al momento de cambiar. Bien, porque yo no puedo ir a la casa de electrónica, decirle, señor, me vende un fusible que parece así como un tubito larguito y que va en mi equipo. Y es lo primero que te va a preguntar, qué corriente y qué voltaje. Y si yo no lo sé, el vendedor, si es una persona que sabe de componente electrónico, te va a decir, mira, no te puedo vender porque si te vendo, eh, puede dañar el equipo, después va a venir a culparme a mí. ¿Sí? Entonces te voy a decir, bueno, mira, preferentemente tráeme las características y te va a dar el correcto. ¿Sí? Porque un mal vendedor te va a decir, ah, sí, ¿cuánto querés? Te va a vender y va a llegar a tu casa, va a meter la pata, como se dice, y va a terminar dañando todo. ¿Sí? Entonces, una persona que sabe de lo que maneja, no te lo va a dar así libremente. Te va a pedir alguna información para él poder ayudarte y venderte lo que realmente necesitas. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta llevar esas tres características. En todo caso, saquen el fusible que se dañó y van con esa muestra. Sería una solución más conveniente al momento de querer comprarlo. Bien. Bueno, ese es el fusible más común, el que generalmente nosotros revisamos en parte del diagnóstico. Ahora ese fusible, no sé si llegan a ver bien en sus casas. ¿Qué es un fusible rápido o un fusible lento? A ver, ¿quién responde? ¿Nadie se anima? Bueno, o el que lo vea mejor, a ver, ahí hay una respuesta. Ya hay dos. Fernando y Nicolás dicen que es rápido. A ver, una opinión más y les cuento. Bueno, creo que en sus casas no lo llegan a ver bien, pero ese es un fusible lento. Recuerden, todos los fusibles que su filamento tiene alguna forma que no sea línea recta, es un fusible lento. Si hay una línea recta como un cabello o como un filamento de un cable, es rápido. Pero este tiene forma de zigzag. Se nota penita, bueno, yo lo veo bien porque tengo acá la imagen
bien, pero bueno, no sé cómo llegará a través de la red, pero es un fusible lento, ¿sí? Espero que en la grabación se vea mucho mejor, ¿sí? Así que entonces tengan en cuenta, si ustedes ven que el filamento tiene con que tenga una pequeña, de que deje de ser recto, ya sabemos que es lento. ¿Qué es lo que tengo que decir al vendedor? Dame un fusible que sea de tanto amper, tanto voltaje, de tal tamaño y que sea lento o rápido. Bien, son cuatro datos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, bien por la participación de su compañero. A ver, sigamos. Bueno, vamos con este fusible. Este es un fusible térmico. El fusible térmico también tiene lo que se llama el voltaje de trabajo. En este caso dice 220 volt. Luego la otra información importante es la corriente de trabajo. Dice 10A, 10 amperes. Y por último, a diferencia del anterior, este tiene temperatura de trabajo, que en este caso nos dice 175 grados centígrados. Ahora, ¿qué le llama la atención en la forma que tiene ese fusible? A ver quién se da cuenta o quién resalta la característica que tiene visualmente ese componente. Si hacen la pregunta correcta, le doy la respuesta correcta. A ver qué dicen. A ver. Bien, Fernando se dio cuenta, dice la punta roja. Bien, los fusibles térmicos no son en parte iguales a los fusibles comunes, al famoso tubito. El fusible común, yo ponga de un lado, ponga del otro, va a funcionar exactamente lo mismo. Va a proteger exactamente lo mismo. En el caso de los fusibles térmicos, no es tan así. Como dijo Fernando, tiene un lado marcado con respecto al otro, muy diferente. En este caso es la punta roja. Bueno, les cuento cómo funciona esto. La corriente tiene que entrar por el lado opuesto a donde está marcado. Es como te indicaría el sentido de la corriente. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que si la corriente entra por el otro lado y sale por la puntita roja, el fusible, cuando detecte un fallo, va a funcionar. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, ¿qué pasa si yo lo coloco al revés? Cuando lo coloque al revés, el fusible, ¿sí? Va a hacer que el equipo trabaje, funcione, trabaje todo perfecto. Pero lo que no va a hacer es detectar el exceso de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si lo coloco al revés, la corriente entra por la punta roja y sale por el otro extremo. Cuando llegue a los 180 grados, el fusible jamás se va a enterar y va a hacer que se dañe el equipo. En cambio, si yo respeto el orden, ¿sí? Que tiene que entrar por el extremo que no está marcado y salir por la punta roja, cuando llegue a los 176 grados, ¡pum!, se reventa, ¿sí? Entonces, cuando vayan a cambiar, tengan en cuenta eso, hacia dónde apunta la punta. Puede ser roja, puede ser negra, puede ser que venga también azul, la bien color azul, pero generalmente el que utilizan los caloventores es generalmente punta roja y punta negra, ¿bien? Si ustedes tienen un caloventor ahí en la casa que no funciona, ¿sí? Estaría bueno que para la clase que viene, aquellos que tengan uno que no funciona, y obviamente, como le dije anteriormente, tengan una cámara, eso yo le voy a decir qué tienen que revisar y ver cómo lo pueden reparar. Bien, porque esto muchas veces no están así a la vista del ojo, están un poco escondidos, ¿sí? Y muchas veces preguntan, pero ¿qué pasa si lo anulo? Y acá donde viene algo que se puso de moda, se puso de moda por decirlo así, pero tiene algo que ver con un antecedente histórico, que ya le voy a contar la historia de una gran marca. No sé si han escuchado hablar de la marca Grundig, ¿sí? Que su eslogan decía caro pero el mejor, y la verdad que era así, ¿bien? Y gracias a esa marca, todas las empresas lo tomaron como ejemplo y no quisieron tener el mismo fin que tuvo esa marca. Grundy, que era caro, pero el mejor, como decían, literalmente era cierto, porque ellos fabricaban muy buenos televisores. Además, yo creo que si alguno de sus familiares, algún abuelo de ustedes, seguramente debe tener un televisor Grundy que todavía funciona, a pesar que ya tiene más
50 años, capaz que si le preguntan le van a decir, no, el televisor ese jamás se reparó. A esta altura el televisor ya los colores deben estar un poco gastados porque el tubo se va gastando con el tiempo, pero sigue funcionando, nunca tuvo una reparación. Entonces, ¿por qué le digo que toman como ejemplo esta empresa? Porque esta empresa hacía tan buenos televisores que la gente decía, bueno, si no quiere cambiar televisores constantemente, cómprate un Grundy. El Grundy no fallaba, entonces, ¿por qué esta empresa quebró? Quebró por el simple hecho de que al vender equipos muy buenos, la gente no los renovaba. Entonces ellos no podían sacar nuevos productos nuevos o actualizados porque nadie los consumía. Entonces la empresa de a poco fue perdiendo ventas, ¿sí? Porque ya una persona dice, no, ¿para qué me voy a comprar un tele si el mío todavía funciona? Y bueno, llegó a tal punto que no se pudo sostener la empresa y bueno, lamentablemente cerró. Y utilizaron a esa empresa como ejemplo. Y ahí donde las empresas actuales que fabrican equipos electrónicos aplican lo que se llama la obsolescencia programada. Capaz que han escuchado esa palabra, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico o un equipo, lo que fuese, y a vos te dan garantía, pongamos que te dan garantía 9 meses. Te dan garantía 9 meses y tu equipo a los 9 meses y una semana dejan de funcionar, falla. Entonces, pero vos dirás, ¿cómo? Bueno, ¿por qué? Porque se los programan para que fallen en cierto tiempo. A eso es la obsolescencia, porque la obsolescencia tiene como objetivo comprar, tirar y volver a comprar, ¿sí? Los equipos hoy por hoy ya no quieren que se reparen. Si nos vamos por el lado económico, ustedes van a ver que vamos al caso de un televisor, que es lo que generalmente más falla. Vos te compras un televisor y digamos que se te rompe la pantalla. Vos cambiar la pantalla porque las pantallas no se reparan, ¿sí? La pantalla te sale el 70 al 80% de lo que vale el equipo nuevo. Entonces uno se hace número, te dice, no, pero tengo que comprar la pantalla y me tienen que instalar la pantalla. ¿Cuánto voy a pagar un televisor nuevo? Ah, directamente compro uno nuevo. Sí, porque además las grandes empresas como Musimundo, Frávega, todas las que ustedes conocen, que salen en la tele, te dan tantas facilidades de pago que voy a decir, nada, me compro uno en cuota y no lo voy a sentir. Y bueno, por eso que el tema de la reparación hoy por hoy no es, digamos, una opción para hacerse millonario de un día para el otro. Uno generalmente repara más que nada por poner en práctica lo que uno aprende, o uno lo hace por pasión, o muchas veces los que hacen los cursos de reparación o de electrónica lo hacen porque quieren solucionar los problemas que se les presentan en su día a día en su casa, ¿sí? Pero ya para poner un taller, hoy por hoy, no sé si es tan rentable. Yo ya me retiré de reparar prácticamente casi desde que comencé los cursos, hace 13 años, ¿sí? Porque básicamente yo era muy sincero con los clientes, le decía, mira, yo te recomiendo no, no repararlo, comprarte uno nuevo. Pero siempre va a estar el técnico de frente que le dice, no, yo te lo reparo. Pero a la larga después me dan la razón. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que te va a querer sacar dinero, ¿sí? Te dice, no, yo te lo arreglo. Te lo arreglan, pasa una X cantidad de días, vuelve a fallar. No, mira, tienes tu problemita, sale más plata, te lo reparo. El cliente invierte un poco más, le paga, pasa X cantidad de días, vuelve a fallar. Y a la larga me terminan dando la razón. ¿Por qué? Porque yo le digo directamente, cómprate uno nuevo. Porque si vos te pones a hacer números en frío, te das cuenta que la mejor opción era comprarte uno nuevo. Y además, no te peleas con el cliente, porque muchas veces te digo que te cobra y no te da solución y te sigue cobrando y no te da solución, llega un momento que el cliente dice, che, pará, me estás cobrando, pero cada vez me trae con problemas diferentes, ¿sí? Entonces, esa es una razón de por qué yo generalmente cuando tengo que recibir equipo, primero que nada me fijo que sea equipo de marca, ¿bien? Porque las marcas generalmente es muy raro que fallen, pero si fallan, nosotros podemos encontrar información del equipo. Pero cuando hablamos de equipos genéricos, de marcas que no se conocen, ¿sí? Que después le voy a decir cuáles son, no hay información de absolutamente nada.
absolutamente nada de nada, ¿no? Y esto es literal. Pero yo sé que muchas veces cuando ustedes van a comprar algún electrodoméstico, algún equipo de audio, lo que fuese en unas casas de comercio, las más grandes que ustedes conocen, ellos te van a decir, no compres importado porque no hay repuesto. Eso es totalmente falso, ¿sí? Te van a decir, compra nacional que se consigue todo. Eso también es falso. Les cuento porque han escuchado hablar de la marca Tonomac, que es nacional, cuando se volvió a abrir y comenzaron a fabricar de nuevo televisores, ahora fabrican hasta computadoras. Son empresas que no se dedican a hacer eso. Eso es genérico. Agarran equipos genéricos y les ponen la marca a ellos. ¿Sí? Bueno, de eso no hay información de absolutamente nada. Cuando comenzaron a fallar los equipos Tonomac y nosotros teníamos que comenzar a buscar información, no existía absolutamente nada, no existía repuesto, no existía esquemático, no existía nada. Entonces la única forma de nosotros poder repararlo era buscar un equipo que sea parecido, buscar el esquemático de alguna marca conocida que tenga los mismos componentes principales y en base a eso nosotros podíamos repararlo. Pero si ustedes llegan a buscar el repuesto de esos equipos, van a ver que a lo sumo le va a aparecer Mercado Libre de alguna persona que esté vendiendo el mismo equipo por parte porque nadie se lo reparó. En cambio, cuando hablamos de marcas conocidas, ustedes googlean el repuesto y van a aparecer miles de páginas para poder comprarlo. Sí, lo único malo sería que tenemos que pagar en dólares y esperar de 15 a 20 días, pero sabemos que estamos teniendo un repuesto original, sí, y nuevo. A diferencia que los genéricos los vas a conseguir sacado de una placa donante, como nosotros decimos técnicamente, y lo pongo a mi equipo para poder volver a utilizarlo. Bueno, entonces esas son las cuestiones de por qué eh, muchas empresas programan a los equipos para que fallen. Y una de las consecuencias de por qué los caloventores fallan o todos los equipos que trabajan con temperatura, se le pone estos fusibles para que funcionen cierta cantidad de tiempo y comiencen a fallar, ¿sí? Entonces, si usted tiene algún equipo que genere calor, como una estufa, una plancha, ¿qué más? Secadora de cabello, bueno, es más probable que si no funciona, ¿sí? No genera calor, es porque el fusible se dañó. Nosotros para hacer prueba lo que podemos hacer es puentearlo, ¿sí? Para ver si da calor. Si da calor, entonces el problema era eso. Pero no le entrego al cliente así, ¿no? Con ese puente. Hay gente que han entregado con el puente. Eso lo hicieron para sacar dinero y punto. Ahí te das cuenta que no es un buen técnico. Nosotros tenemos que detectar el problema, hacemos esa prueba. Ah, no, el fusible térmico. Voy, compro el mismo con las mismas características, lo coloco y le digo al cliente, ahí está reparado y lo entregamos y cobramos, ¿sí? Pero no entreguen equipo así como se dice, atado con alambre, porque cuando el equipo falle, ¿sí? Y se prenda fuego, ¿de quién va a ser la culpa? Entonces, siempre pensemos, no pensemos simplemente en ganar dinero, pensemos en dar un buen servicio. Y las consecuencias de un buen servicio es que más dinero nos va a llegar. Entonces, yo siempre apelo a que seamos éticos en esto, porque lamentablemente a estos famosos técnicos en la escuela de YouTube, muchas veces la profesión del técnico reparador, ¿sí? No está siendo bien vista porque muchos meten la pata y la gente, bueno, a todos meten en la misma bolsa. Eso sería injusto, pero bueno, yo trato de que ustedes sean honestos, ¿sí? Después les voy a contar qué se consigue con la honestidad y siendo más responsable en su trabajo, ¿sí? Después le voy a contar alguna anécdota que me ha pasado y sigue pasando, lamentablemente sigue pasando, pero bueno, es porque uno como es, ¿sí? Bueno, sigamos con esto. Vamos a ver otro fusible, ¿sí? A ver si ¿alguna vez vieron esto o no? ¿En alguna placa? Bueno, ese circulito, ¿sí? Se llama fusible jet cilíndrico. Su modelo es el 382. Este lo van a encontrar mucho en los cargadores de las notebooks, en la fuente de los televisores. Hay televisores LED Smart TV
que suelen tener la fuente externa. La fuente externa es como el cargador de la notebook que va enchufada al televisor. Y hay televisores que tienen fuente interna. Es cuando directamente el cable de la corriente va directamente hasta el televisor. Estos, ¿cómo yo los reconozco? Porque la simbología, además de la simbología, cada componente electrónico suele tener una letra característica. En el caso de los fusibles se utiliza la letra F. Bien. Este fusible, si nosotros sabemos leer la información, como vimos anteriormente, tenemos corriente de trabajo dice 1,25 amperes. Esa es la corriente. Quiere decir que si por esa plaqueta o por ese componente atraviesa 1,3, ¡pum!, el fusible se abre. Porque está calculado que no soporta ese excedente de corriente. Luego tenemos el voltaje de trabajo que te dice 250 volts. Bien. Y después también tenemos que ver el tamaño que tiene. Porque es importante que si yo voy a conseguir con la misma característica, pero el tamaño es un poco más grande, es más probable que en esos cargadores, al tener un tamaño muy compacto, no lo pueda meter. Capaz que sí lo puedo meter, pero cuando quiera cerrar, porque vienen en un gabinete, no lo voy a poder cerrar. Entonces, en ese caso, tenemos que ajustarnos al tamaño también. Bien, bueno, hagan una captura. Después tenemos los fusibles que se llaman reiniciables o reseteables, ¿sí? ¿Alguna vez lo han visto? Estos serían como los primos hermanos de los fusibles que se conocen como PTC. No son fusibles, sino que son resistencias. Podemos hablar de eso, pero tienen esta forma, miren. Si alguna vez vieron eso, ese es un fusible reiniciable o reseteable. ¿Por qué se le dio ese nombre? Sabemos que los fusibles, cuando se dañan, se parten o explotan. Bueno, estos se llaman fusibles reiniciables. ¿Por qué? Porque estos, al igual que un componente que vamos a ver más adelante llamado PTC, cuando esto se sobrepasa su voltaje de trabajo o su corriente de trabajo, estos se suelen calentar y al calentarse, adentro tiene un valor que va a aumentar, va a llegar a un valor infinito. Bien, mientras esté caliente, es como si fuese un circuito abierto, es como que el fusible se partió, el hilito se rompió. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar que se enfríe. Cuando se enfrían, esto, su resistencia interna baja y se pone a cero. Por eso se llaman reiniciables, ¿sí? Porque cuando están caliente, por exceso de corriente, de voltaje, lo que fuese que está dañando el equipo, entonces con este se abre. Y cuando se enfría, vuelve a ser un fusible normal, ¿sí? De ahí donde recibe el nombre. Y hay un componente electrónico que se llama termistor, que funciona por temperatura, que cumple el mismo fenómeno de aumentar su resistencia y de bajar. Por eso que también se lo conoce como fusible PTC, cuando en realidad no sería lo correcto, pero es para darle una similitud a un concepto que vamos a ver un poco más adelante. Bien. Entonces, si alguna vez buscaban el famoso tubito de vidrio y no lo han encontrado, o el circulito no lo han encontrado, este era el fusible. Por eso, un tip importante es que ustedes en la plaqueta, en la serigrafía de la plaqueta, veamos dónde está la letra F, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos y después ya vemos qué consulta tienen. Bueno, hagan una captura de esa pantalla y si tienen preguntas, bueno, ¿listo? Bueno, bueno, hasta acá llegamos con el tema de fusibles. Vamos a ir un poquito a la red. Voy a abrir el navegador y vamos a buscar.
Veo que hay compañeros nuevos, ¿no? Ahora somos más. Ahí les comparto. Bueno, vamos a escribir en Google PCB de Power Supply. Espero que este se vea bien. A ver, a ver. Bueno, este es obvio, pero bueno, vamos a ponerlo a prueba. Cogemos esto. Bueno, ¿dónde se encuentra el fusible ahí? ¿Tiene fusible esa plaqueta o no? Solamente digan sí o no. Hay una respuesta, hay dos respuestas que dicen sí, bien Facundo, bien Fernando, bien Román, bien. Vamos subiendo el nivel a ver. Voy a buscar otra, a ver, a ver. Mm, 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 mm. Esta creo que me va a servir. Estoy de suerte hoy. A la primera estamos sacando. ¿Hay algún fusible en esa placa? No hay una respuesta que no leí recién. Bien, Orlando. Ahora, en esa placa que están viendo ahora en este momento, ¿tiene algún fusible? Fernando dice sí. Estaría bueno que me digas dónde, al igual que Hernán. Bien, Elda también. Bien, ya me van entendiendo, ¿sí? Bueno, sí, el fusible es ese rojito, es el fusible Jet. Así que bueno, está bueno que le vaya quedando. Por eso le digo, memoria visual es bueno en esta profesión, ¿sí? A ver si hay otro ejemplo. Acá creo que lo dejo pensando. Y está bueno para que surjan las preguntas. ¿Hay un fusible ahí o no? Esta imagen la voy a guardar porque están, la verdad que tuve suerte y las encontré así sin revoltijar mucho. A veces cuando armo las presentaciones tengo que estar revoltijando un rato para encontrar los elementos que necesito y bueno, y ahora salieron a la primera. Bueno, ¿hay un fusible ahí o no hay? Escucho respuestas, mejor se las leo porque son tímidos para hablar. A ver, ya hay una respuesta, dos. A ver, veamos a ver si eran. Fernando dice no, Hernán dice sí. ¿A quién le creemos? Hernán dijo hasta color, dijo, mire. Fernando se tiró por el rojo, Hernán sigue por el rojo, perdón, Fernando dijo por el azul. A ver, una opinión más. Está tirando todos los colores. Elda dijo el amarillo, Patricia dice que no hay. A ver, está peleado el tema, a ver. ¿Quién más dice algo más? A ver. Aporten, aporten. Recuerden, cometamos los errores ahora. Bueno, es que yo estoy acá para ayudarlo. A ver, una respuesta más y revelamos el misterio. Nicola dice que no tiene. Bueno, veamos quién tiene la razón. Bueno, vamos a hacer un pequeño zoom. A ver si... Zoom en acercamiento. Ahí está. Mira. Una de las cosas que yo le decía en la plaqueta, bueno, acá no está bien, está serigrafiada, pero la foto no está en el
ángulo mejor. Pero acá tenemos, miren, acá tenemos la serigrafía, dice T2A barra 250 volt. Esos son las iniciales o la serigrafía de un fusible. Y si prestamos atención acá, miren, acá este cuadradito no es redondito, es cuadradito, es el fusible. Porque si miramos, este de la familia del redondito, que parecía como un vasito, bueno, este es el fusible, ¿sí? Porque dice 250V. Este es un fusible de la plaqueta, ¿sí? Todo, recuerden esto y no se olviden más. Todo equipo electrónico tiene un fusible. No siempre va a ser el tubito vidriado que ustedes conocen, ¿sí? Puede ser redondo, puede ser térmico, en este caso es rectangular, que muchas veces lo confunden con el amarillo, ¿sí? Después vamos a ver qué es este amarillo, porque van a ver que este amarillo, que tiene un nombre técnico, ¿sí? Acá tiene una especificaciones técnicas como dice 1K275BX2, que van a encontrar que vienen en X e Y. Bien. Eso lo vamos a ver más en la clase que viene, qué significa. Bien. La idea es que ustedes, cuando ya estemos un poquito más avanzado, ustedes van a poder entender cómo funciona cada componente que está en esta pequeña plaqueta. Nosotros siempre cuando tenemos que diagnosticar equipo, tenemos que empezar por la fuente. Como les digo, la fuente es lo que alimenta el equipo. Si la fuente no funciona bien, el equipo, por ende, tampoco va a funcionar bien. La analogía que hago yo es como decirle, bueno, hagan de cuenta que ustedes entrenan, van a jugar al fútbol, a básquet, lo que fuese. Si ustedes se levantan y se van directamente a jugar un partido, ¿van a poder rendir? La verdad que no. ¿Por qué? Porque no están bien alimentados. Obviamente su fuente de energía está muy baja, por lo tanto su rendimiento va a ser malo. Y eso le puede tener consecuencias. Se pueden desmayar, se pueden fracturar, muchas cosas pueden pasar. En un equipo pasa exactamente lo mismo. Si la fuente funciona mal, no le entrega la energía que necesita, el equipo puede tener funciones erráticas. Capaz que sin querer se prende y se apaga, eh, tocas un botón y te responde a los 2 o 3 segundos. Bueno, todos esos son síntomas de que lo principal, que en este caso es la fuente, no está funcionando bien. Y nuestro trabajo como reparadores es ver cuál es el causante del por qué la fuente no está trabajando correctamente. Al principio nos va a costar entenderlo, pero como le digo, nada es imposible, ¿sí? La electrónica es una profesión que al principio le va a parecer un poco complicada, difícil, ¿sí? No les voy a mentir, la electrónica no es difícil y tampoco es fácil, pero a medida que nosotros vamos entendiendo, vamos poniéndolo en práctica, la vamos a ir asimilando y la vamos a ir comprendiendo. Pero no es que de un momento al otro yo leo 2 o 3 teorías, ya soy experto en reparación, no, porque básicamente esta profesión se trata en que nosotros estemos en el tema. ¿Qué quiere decir? Que nos animemos a desarmar un equipo, hagamos mediciones y si nos agarra la corriente, bueno, yo trato de que no lleguemos a eso, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Que nos dé una patadita, bueno, en nuestra vida siempre nos agarró la corriente porque, bueno, hemos sido un poco descuidados, pero bueno, es parte de esto. Cuando algún chico me dice, no, profe, estaba tratando de arreglar, me agarró la corriente, bueno, es porque lo intentó. Pero hay gente que dice, no, yo no quiero reparar porque me va a agarrar la corriente y puedo morir, estas cosas, pero no, tampoco seamos tan drásticos, pero es parte del oficio. Nosotros, cuando mejor nos convertimos en esto, ya esos accidentes ya son anécdotas que nos quedan para contarlo a los futuros reparadores. Capaz que el día de mañana ustedes estén también dando cursos porque les gustó esto, le han metido mucho entusiasmo y le gustó y bueno, y básicamente yo, ¿por qué comencé con los cursos? Conté en las primeras clases, bueno, porque es bueno dejar conocimiento para las futuras generaciones, ¿sí? Esa es también una de las razones por qué tengo el canal de YouTube, ¿sí?
más allá de que los colegas me decían, no, todo lo que vos tenés que saber, incluyendo mi padre, me decía, no, todo lo que vos sabés tiene que ver para vos, no tenés que decirlo a nadie. Y no compartí ese pensamiento y por eso, bueno, yo creo que todos los que tienen canales de YouTube o comparten el conocimiento tienen ese mismo objetivo, dejar conocimiento para las futuras generaciones, cosa que las futuras generaciones no tengan que volver al principio, sino trabajar de las bases que están quedando hoy por hoy y de ahí seguir para adelante. Eso va a cortar y dar soluciones mucho más rápidas. Eso se está aplicando en todo, ¿no? No solamente en electrónica. Se aplica en todas las profesiones que ustedes conocen. Bien. Bueno, creo que es todo por el día de hoy. No sé si antes que cerremos la clase, ¿tienen alguna pregunta? A ver, hay una pregunta, no la leí. A ver, veamos qué dice.